Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional. Presenta Doctrina Bíblica con nuestro pastor general Wilber Rodríguez. Pero no dañes el aceite ni el vino. Por favor, tome su asiento si es tan amable, hermanito. Prosiguiendo con el estudio, únicamente quiero dar una pequeña reseña nada más para enlazar los otros temas anteriores con el que hoy vamos a desarrollar. Vimos cómo se abrió el primer sello y quien abre ese primer sello y lo va a seguir abriendo de manera sucesiva es el mismo Cordero. Es decir, es Cristo quien abre los sellos. A Él se le ha dado esa facultad de hacerlo, porque Él es el único digno, el que fue encontrado, el que llenaba los requerimientos para poder recibir los rollos de las manos del que está sentado en el trono, y se le dio la facultad también de abrir esos sellos, ese pergamino. Y cuando Él comienza a abrir el primero de los sellos, se observa que entra en escena el primer jinete, que la misma Escritura da a conocer las características de las cuales era poseedor este primer jinete. Dice que venía con una corona, aparentaba ser rey, pero no es rey. Traía en su mano un arco, pero lo ilógico que uno observa es que no traía flecha para colocarla en el arco, sino sencillamente el arco nada más. Y no tenía la cualidad de un guerrero, porque cuando un guerrero se le daba un arco, cargaba la flecha y tensaba al colocar la flecha para poder disparar. Pero parece ser que este personaje no tiene esa característica de un guerrero. Sencillamente trae el arco, pero lo que da a entender es que él presenta una fisonomía de una persona pacífica. Pero a pesar de tener esa fisonomía, él no es pacífico. La apariencia que él presenta es de un ser pacífico. Y de hecho todos observamos que lo que representa ese jinete es la paz aparente que vendrá al mundo cuando entre en escena prácticamente el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo. Luego sucesivamente hablamos de que esa paz aparente sería quitada, sería cortada, porque es una paz que habrá de darse en la venida de ese primer jinete por 3 años y medio. Y esa paz será truncada, será obstaculizada precisamente por la guerra. Y eso es lo que representa el segundo jinete, la guerra. La guerra. Lo que viene en un futuro es la tercera guerra mundial. Y eso no hay duda, según lo que el Señor mismo habló en los evangelios acerca de guerra y rumores de guerra, nación contra nación, que ya vamos a volver a citar nuevamente ese capítulo para poder explicar con detalles acerca de lo que es parte de este estudio. Pero el hecho es que la falsa paz se va y entra en vigencia la guerra. La guerra, ese caballo bermejo, rojizo, como fuego, hermano, rojizo como la sangre. Así será la apariencia de ese segundo
caballo el cual lo monta un jinete. Ahora que vamos a iniciar este estudio, el tercer jinete, quien le vuelve a dar apertura, según lo que Juan vio acá en el versículo número 5 del capítulo 6 de Apocalipsis, dice: cuando abrió el tercer sello, vuelvo a enfatizar, no es Juan quien lo abre, no es ningún ángel, no es ninguno de los seres vivientes, porque hay 4 seres vivientes que son querubines. No es ninguno de ellos, sino es el mismo Cordero. Es Cristo quien abre el tercer sello. Y dice que cuando lo abre el tercer sello, dice Juan aquí, porque es Juan el que está recibiendo la revelación, cambia la postura de quien abre el sello a quien se le está dando la revelación. Dice entonces: oí al tercer ser viviente. Cuando dice la expresión oí al tercer ser viviente, significa entonces que ese oír es, hermanos, el anuncio de la llegada del tercer caballo, que habrá de tener encima de él el tercer jinete. Entonces, ese es el anuncio, lo que Juan está dando acá a conocer en el versículo número 5. Oí al tercer ser viviente. Pero hay una frase interesante en este versículo número 5. Y es la frase que él dice acá: he aquí, oí al tercer viviente que decía: ven y mira. Y he aquí, ahí en el verso 5, he aquí. Esa frase, he aquí, revela, hermano, cuán sobresaltado y a la vez también conmocionado estaba ante la misma animosa apariencia que ese jinete tenía. Ahora, ¿quién estaba en esta condición? Era el mismo Juan. Él era un ser humano igual que nosotros. Entonces, cuando él ve la escena de la entrada del tercer jinete, él queda tan conmocionado que observa, y esto mismo hace que él esté como perplejo, es decir, sin palabras, ante la escena la cual él va a proseguir observando con sus propios ojos. Ahora, aparte de eso, sigue mencionando acá en el versículo número 5. No vaya a cerrar su Biblia, por favor, los que han venido tarde y acaban de entrar, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 5. Juan observa, en el mismo verso, léalo por favor, decía: ven y mira, y miré aquí un caballo negro. Dice que él observó que entró en escena un caballo negro. Cuando uno, hermano, lee estas expresiones en el original de la Biblia, caballo negro, el color es lo importante. El color negro se asocia, y ahí vamos a tener la respuesta de qué es lo que representa este tercer jinete. Con solo ver el color del caballo, el color negro se asocia con el hambre. Repite esa frase conmigo: el color negro del caballo se asocia con el hambre. Vamos a tomar una cita bíblica y nos vamos a ir directamente hacia el libro de Lamentaciones, capítulo 5. Lamentaciones, capítulo 5, está después del profeta Jeremías. Usted puede leerlo conmigo. El libro de Lamentaciones, capítulo 5, lea el versículo 10. Ahí vamos a ver cómo el color negro se asocia con el hambre. Dice las expresiones del verso 10: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Ahí observa usted entonces cómo eso se asocia, el color negro, con el hambre. Cuando uno observa esto, entonces lo que
vendrá a este planeta, a esta tierra en donde nosotros habitamos, no será algo sencillo, no será algo fácil. Han existido periodos de recesión. Los Estados Unidos de Norteamérica en 1909 tuvo una recesión. En Europa hubo un periodo de recesión, Primera, Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué estoy recordando estas fechas históricas, 1909 y lo que sucedió en Europa, la Primera y Segunda Guerra Mundial? Porque en esos periodos de recesión se observa, a la luz de la misma historia, que las personas carecían de alimentos. Después de cada guerra quedan los estragos de la guerra. Hay estragos enormes, hermano. Y lo que pude ver, observar, para reforzar el estudio que estoy dando, es que en esos periodos históricos de recesión hubieron personas que hacían cola, fila, decimos nosotros, para poder al menos recibir una porción de comida y así apalear un poquito el hambre que ellos tenían en su vientre, es decir, en su estómago. Personas, pero grandes colas, grandes filas. Esos son los estragos que dejan los conflictos bélicos, las guerras. Y entonces, lo que producirá la entrada de ese tercer jinete es la guerra, la Tercera Guerra Mundial, que muchos todavía lo ven como algo muy lejos, pero tan lejos. Yo estuve viendo un estudio, me interesé tanto. El expositor me gustó cómo comenzó a darlo, muy partido el pan. Pero en su misma disertación, estaba hablando, claro, de una disertación acerca de los eventos escatológicos. Pero cuando él llegó a la explicación de estos detalles importantes acerca de los juicios de Dios, comenzó como a darle una interpretación muy ajena a lo que está contenido en los originales en los cuales se interpreta el Apocalipsis. No es que hayan 5 interpretaciones. Puede suceder que alguien ignore y no se interese en el estudio de la Biblia, ignore por no tener las herramientas adecuadas, o repite lo que escuchó por allá y lo transmite como que si fuera un perico. O puede ser que esa persona a propósito esté malinterpretando la Biblia. A eso se le llama falsos maestros. ¿Por qué estoy enfatizando en esto? Porque lo que escuché, un estudioso de la Biblia, por muy sencillo o por poco que conozca, con solamente oír a una persona, porque no se necesita ser muy letrado, no se necesita ser exégeta bíblico, se necesita absorber la doctrina. Estos son aspectos doctrinales, son enseñanzas. Y bien él dice, yo les he explicado a ustedes acá acerca de lo que hay fuera de la atmósfera terrestre. Dios fue tan lindo, hermano, que cuando hizo todas las cosas, porque Dios fue quien las hizo, que nada vino por evolución, que piensen eso, a ver qué tipo de marihuana fumó, es porque no ha estudiado la Biblia, a ver qué tipo de mota. Pero Dios fue el que creó todas las cosas. Ahora, cuando Dios creó los planetas, Dios se mandó con nuestro planeta, porque lo que hizo de entrada es que Dios le puso un campo magnético. Por eso es que las tormentas solares no entran con grande refulgencia hasta nuestro planeta. Están entrando en lo mínimo por el orificio que se ha abierto en la capa de ozono. Por eso es que vemos fenómenos como el Niño y otro tipo de cambios climatológicos que se han dado en este planeta. Pero
me interesé en esto, entonces comencé a oírlo. Y uno tiene que oír lo bueno, hermano. Cuando usted está escuchando a alguien que está explicando, a uno le da alegría porque le están explicando bien la palabra. Y comienza a decir, por ese campo magnético jamás, no es posible que en la Tierra entre una estrella como meteorito. No puedo concebirlo. Esa sí que equivocación grande de lo que dice Apocalipsis. Bueno, ese es su punto de vista, ¿verdad? Pero aunque nos guste o no nos guste, porque eso que él estaba diciendo, de meteorito, de una estrella que va a entrar y va a colapsar con el planeta, eso se va a dar, hermano, porque la Biblia lo dice. Ahora, que él mismo esté con un temor y un miedo humano, porque una cosa es un temor reverencial y una cosa es el temor de la carne, del cual padecemos todos los seres humanos, hermano. Pero del temor reverencial, no todos tienen eso. Porque el temor reverencial es cuando le tememos a Dios, lo respetamos, hermano. Ese es algo que Dios da. Entonces, el que él diga que hay un campo magnético es la verdad, hay un campo magnético. Pero en el futuro eso se debilitará. Porque desde el momento en que la iglesia sea levantada, comienza el fin. Desde el momento en que sea arpazo, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, comienza el final. Comienza el final. Porque al final, cielos nuevos y tierra nueva. Y yo simplemente lo escuché, ¿verdad? Por si usted, por ética no doy el nombre, porque aquí no venimos a hablar de nadie, venimos a explicar la palabra. Pero ¿por qué yo estoy enfatizando lo que esta persona enseñó? Porque es incoherente. Cuando Dios destape los sellos para derramar su juicio, es indetenible. Aunque los hombres piensen y digan, no, yo no lo creo, pueden decir los testigos contra Jehová, que es una secta. Si aquí será establecido el reino, jamás Dios destruirá si Dios nos ama tanto. Sí, pero hay un pago por lo que nosotros sembramos. La remuneración al pecado del hombre, lo que viene en el futuro son los juicios, porque el hombre no quiere nada con Dios. Entonces, hermanos, cuando se abre el tercer sello, entra el tercer jinete y Dios permite la guerra. La guerra. Porque la guerra es como un juicio de Dios hacia los habitantes de este planeta que están en desobediencia. El mismo Cristo ya había predicho, predijo el Señor esta hambre que viene en el futuro, a consecuencia de la tercera guerra mundial. Busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo. Ojéela, hermanito, para eso es nuestra Biblia, para estudiarla. Mateo 24, les dije hace unos minutos atrás que iba a volver a mencionar este versículo. La consecuencia de la tercera guerra mundial. Mateo 24, lea conmigo el versículo número 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Ahí está, el Señor predijo, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahí está escrito. Hambres. Enlacemos cada eslabón, lo cual yo voy explicando. Pues. Usted acaba de escuchar que las guerras es algo que Dios permite y muchas veces como juicio, hermano. Vamos a observar varios textos de la Biblia en el Antiguo Testamento en donde se nos va a hacer de notar cómo el Señor mismo procedió a permitir guerras como juicio, como un medio de castigo para los israelitas, para su pueblo escogido. Comencemos a buscar el primer texto de la Biblia,
la referencia en el Antiguo Testamento en el libro de Levítico. Levítico, capítulo 26 de Levítico. Lea conmigo el versículo número 26. Verso 26. Dice el texto: cuando yo os quebrante, es la expresión, el sustento del pan, dice, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Está hablando del conflicto de la guerra, de lo que trae la guerra, lo que sucedió en el pasado. Dios usa el hambre por medio de la guerra para derramar juicio sobre los habitantes. O sea, hermano, los conflictos no vienen por sí solos. Yo he dicho 2 frases aquí y usted tiene que recordarlas siempre. Todo habitante de un país merece el gobierno que tiene por su desobediencia. Y la otra frase en el concepto espiritual: toda congregación o todo feligrés merece el pastor que tiene. Y esto no es algo inventado mío, es la realidad, hermano. Si los conflictos se dan es por lo que el hombre ha sembrado. Y ahí es donde viene la pregunta, la interrogante: ¿por qué hay tantos conflictos y guerras en todo el mundo? Por el pecado del hombre. Y cuando Dios permite las guerras, lo que sobreviene de ese conflicto es el hambre. Es Dios dándole la remuneración al hombre. Pero como no somos tan entendidos, ¿verdad? Y es donde comenzamos a murmurar y a decir: pero Dios es injusto. No, nosotros somos injustos. A Dios no se le puede acusar de despropósito alguno. Somos nosotros los culpables. La otra cita bíblica, el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, el versículo 24. Apunte todas las referencias bíblicas, hermanito. 32, 24. Dice la escritura: consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Consumidos serán de hambre. Dios tomando la escasez, el hambre, como otro medio de juicio, como un medio de juicio. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Vamos a buscar esa otra referencia bíblica. Segunda de Reyes 8:1. Hubo hambre en la época de Eliseo, hubo hambre en la época de Elías. Habló, dice Segunda de Reyes 8:1, Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová, mire qué tremendo, Jehová ha llamado. ¿A quién llamó? Ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Esa es la voluntad permisible de Dios. Es que sí, hermano, como Dios presenta que hay 2 caminos, ¿verdad? El camino de Caín, el camino de Abel. Hay una puerta que es la que lleva a la bendición de una persona, y ese es Cristo. Pero hay una puerta que es ancha,
que lleva a la perdición. Dios da el camino de bendición y el camino de maldición. Deuteronomio, Dios se los puso a los israelitas. El hombre siempre escogerá el camino del mal. Y por escoger el camino del mal, cosecha lo que él mismo siembra. Por eso es que Dios llama el hambre. Por eso es que Dios trata con el hombre. Por eso es muy bueno estar firmes en el Señor. Estar firmes en el Señor. Y no movernos a ningún lado, hermano. Me estoy refiriendo, cuando digo a ningún lado, me estoy refiriendo al mundo. Si aquí en la casa del Padre lo tenemos todo. Salmo 105, versículo 16. Salmo 105, verso 16. Dice esta otra referencia bíblica, refiriéndose a Dios: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Ya con estas referencias bíblicas estamos recordando el pasado entonces de las cosas que han sucedido. Y si en el pasado fue Dios quien lo permitió, ¿qué no será en el futuro? Y quiero decirle esto, por lo cual yo he mencionado todas estas citas bíblicas. Y pudiésemos seguir dándole más referencias que están contenidas aquí en el Antiguo Testamento, pero basta con esas, son suficientes. De todo lo aquí relacionado, nada de esto se compara. Y voy a agregar lo más contemporáneo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aún con todas esas recesiones que hubieron y las hambres que han habido, porque siempre ha habido hambre en este planeta, en los países más pobres como Haití, el África, por no explotar sus recursos minerales, por buscar a la brujería, la hechicería y no volverse a Dios, va a haber pobreza, va a haber hambre. Entonces, cuando se da esta situación y uno observa, cualquiera puede admirarse y decir, pero qué terrible lo que sucede en Etiopía, lo que sucede en el África, lo que ha sucedido en el pasado, lo que sucedió en las recesiones, Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que sucedió en 1909 en Estados Unidos. No nos vayamos muy lejos, aquí en nuestro país hay hambre. Hay cantones en donde la gente no tiene que comer. Vea todo lo que hay a su alrededor, pero nada de esto que ha sucedido en el pasado o sucedió en nuestro presente, lo está sucediendo en nuestro presente. Nada se compara a eso que viene en el futuro. Nada. Esto será tan terrible que no tiene comparativa. Sea que alguien sepa de historia y diga y presente, mire, pero aquí murieron 3,000, 4,000 personas de hambre. Eso no se compara a lo que viene. Hay un dato en la historia que la mayor parte de los que saben historia lo conocen. Cuando Stalin legisló Rusia, termina el holocausto nazi y muchos de esos judíos pelearon aliados, algunos de ellos aliados porque muchos judíos se levantaron en una revuelta en contra de los alemanes. Entonces se aliaron a los rusos y al final del holocausto nazi, Stalin le dio apertura a muchos de los judíos para que habitaran en Rusia. Y cuentan los mismos datos históricos que los trató bien al principio. Pero en ese trayecto, el tipo comenzó a sacar un odio terrible, peor que el de Hitler. Inclusive, dentro de mi historia está que el tipo los mandó a refugiar a campos de concentración que él mismo hizo en Rusia. Y muchos de esos judíos prefirieron, en los testimonios que hay,
haber muerto en el holocausto nazi que morir en Rusia. Porque muchos murieron de hambre. El tipo los encerró en campamentos, en donde muchos de ellos murieron deshidratados, totalmente sin comer nada, hermano, disecados, como aparece en las fotografías del holocausto nazi. Se volvió a repetir la historia. Entonces uno puede colocar, ¿verdad?, esas cosas que se agregan en la historia, decir, pero también aquí sucedió esto, pero nada de eso se compara a lo que viene. Porque lo que viene en el futuro será una hambruma más devastadora que nunca se ha dado en este planeta. Entonces, hermano, esto nos da a nosotros, nos da una expectativa, una señal, es la expresión correcta, de que es importante visualizar nuestro presente que lo que viene en el futuro. ¿Por qué nosotros como cristianos visualizar el presente? Porque es importante mantenernos fieles y no permitir que nuestras vestiduras se manchen, porque Él viene por una iglesia sin mancha, que es pecado, y sin arruga, que es doblez, hipocresía, porque Dios no levanta ningún hipócrita. Ya le he dicho que no hay medias tintas en el evangelio. ¿Son o no son? Aquí no se trata de profesar una religión, aquí se trata de tener una relación, porque cristianismo es tener una relación con Dios. Cristianismo no es, hermano, andar todos fogosos, que esa es parte, ¿verdad?, o congregarse todos los días, porque alguien puede venir con Biblia y muy afanado y ser el más, hermano, que se le mire la fogosidad. Usted puede ser el que tenga más privilegios aquí en la iglesia, hasta profetizar, pero si usted no tiene una relación con Dios y no se ven cambios, el árbol se conoce por sus frutos, entonces no hay nada. Por eso es que tenemos que visualizar hoy nuestro presente, porque lo que viene en el futuro no lo tomemos como juguete ni como juego. Esto no es broma. Este libro, el cual yo tengo en mis manos y usted lo tiene, es la palabra del Señor infalible, es la verdad del evangelio. Entonces, más que enseñarla, hay una frase que aparece en la Biblia: predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Tú que hablas de ortodoxia, practica la ortopraxis. El evangelio no es simplemente para grabárselo aquí en el disco duro, es para vivirlo. El que siente odio contra el prójimo, ámelo. Si sientes algo contra tu hermano que está ahí, ámalo. Si alguien te ha hecho daño allá afuera, ámalo. Si alguien te maldice, bendícelo. Si alguien profiere algún insulto contra ti, cierra la boca. Ese es el evangelio. Por eso vale la pena proyectarse hoy, no por lo que viene, sino preocuparnos por nuestra alma, hermano. Porque estos hechos que vienen en el futuro, nada se compara. Será algo terrible, que a nadie se le desea que se quede aquí, ni al peor enemigo. Y dice Juan aquí en Apocalipsis: y el que lo montaba, dice que tenía una balanza en la mano. Repita la frase conmigo: tenía una balanza en la mano. La balanza en la mano, lo que da a conocer la connotación en el griego, la interpretación, es que esa balanza representa el razonamiento que vendrá como resultado del hambre. Aquí vemos nosotros, hay un noticiero que no sé si es de Venezuela, Telesur creo que se llama, si no estoy mal, ¿verdad? Casi no veo eso. Entonces, presentan lo que está sucediendo en Venezuela.
La gente haciendo colas para comprar una porción de pollo, para comprar leche. Y sale una señora ahí, es que ahorita nosotros aquí nos han dado un razonamiento, dice. Es decir, que les venden por ración. Y nosotros vamos al súper y compramos. Si tenemos dinero, claro. Vaya a un súper y llene la carretilla y sálgase sin pagar. Aquí podemos comprar, si usted tiene la facilidad de comprar lo que usted quiera. Pero en Venezuela no. Y es un descuento. Yo podría decir, el pastor quizás es arenero. Yo no soy de ninguno, hermano. Yo soy de Cristo, man. Ahí usted si tiene preferencia en algún partido, es usted. Pero que aquí alguien me venga queriendo comprar a mí, vos, queremos hacerte no señores, la política es sucia. Porque alguien puede defender y decir, la está tirando contra. No, yo no estoy tirándola a nadie. Estoy presentando el ejemplo de la realidad de lo que está sucediendo en ese país. Y eso se ve en los periódicos. Tienen que pasarse hasta Brasil para comprar, o Colombia, porque están las fronteras, para comprar comida a Colombia. Y usted aquí solo se pasa al otro lado y ya hay gallinas. Ahí hay gallinas indias. Solo agarra un garrote y un guacal, ¿ves? ¿Ah? Esto que estamos viendo hoy es como un preludio de lo que viene en el futuro. Porque este individuo, el jinete, traía una balanza en la mano. Es el razonamiento que va a haber. Si ahorita, hermano, ya estamos recibiendo un preludio, una señal. Solo fíjese, el agua aquí en El Salvador. Que el periódico la semana pasada, la prensa sacó. Casi no hay agua en el país ya. Y sale una señora, la propia, que está, ¿verdad?, como ministra, sale defendiendo y dice, ¿cómo no si hay agua? Bueno, ¿y qué están? Aquel dice que no hay agua y este dice que sí hay. Pero la evidencia es que no hay agua. Ya aparecen las demandas de los señores con carteles en la Troncal del Norte, pegándole un cuchumbo. No tenemos agua. Y de hecho es real, porque van los reporteros hasta sus casas. Una gotita. A una señora le llegó un recibo de $400 solo por una gotita al mes. Entonces, cuando está la voz de alerta, ¿verdad?, que dicen, cuidemos el medio ambiente, cuidemos, no talemos. Nosotros somos los peores depredadores, los seres humanos, no los animales. No boten basuras, cuiden el agua. Eso es una señal de lo que viene. Y hay personas que dicen, ¡ay, tenemos mucha comida! Viene un futuro, hermano. En el futuro viene un tiempo cuando el razonamiento se va a dar. Habrán personas igual a las recesiones, haciendo colas, hambrientas en largas filas, esperando algo de comer, pero no hallarán comida suficiente para subsistir. Por eso es que vale la pena hoy en el presente tener hambre de la palabra. Estar hambriento del Señor, amarlo. Porque nada que ver con la iglesia del Señor en este tiempo. Nada que ver. Esa es una esperanza para nosotros. Mientras aquí se van a estar muriendo de hambre, nosotros en la boda del Cordero. Óigame. Le voy a pedir que no aplauda, porque es muy bonito que usted aplauda, pero da tristeza que aplaudir y no amar las almas, no amar a los pandilleros, no amar a los borrachos, no amar a las prostitutas, no amar al que anda perdido. Entonces, le voy a pedir que no aplauda, hermano. Aplauda cuando topemos este local de pandilleros, de perdidos aquí. Entonces, ya aplauda, porque la alegría es decir, vamos a estar en la voz de Cordero, proyectémonos. Aquí tenemos que ver allá y aquí. Pero muchos estamos viendo para allá. Ay, qué lindo, allá vamos a estar. No vamos a aguantar hambre. Pero ¿qué de aquellos? ¿Qué de aquellos que son nuestro prójimo?
Por eso es que los discípulos, cuando el Señor iba ascendiendo, Hechos capítulo 1, aparecen dos mensajeros, dos ángeles, varones galileos, ¿qué hacéis viendo al cielo? Esa es una reprensión. Si Él ya les dijo que se fueran a Jerusalén y allá esperaran la promesa, váyanse. Y cuando reciban la promesa, el bautismo del Espíritu Santo, entonces accionen. Eso nos falta a nosotros. Que bien bonito se nos oye. Aleluya, nos vamos a ir de este planeta, no vamos a aguantar hambre, no vamos a ver los juicios de Dios. Pero ¿qué de nuestro presente? ¿Qué de nuestra familia sin Cristo? ¿Qué de los perdidos? Parece ser que la iglesia, su visión la ha trastornado. Yo diría, ¿qué hacemos viendo esto para el futuro? Preocupémonos en el presente. Busquemos las almas perdidas. Que esto lo haga usted. Ir a hablarle a su papá perdido, que es borracho. O a su mamacita, que es religiosa. O a sus hermanos, a sus vecinos, a sus amigos. ¡Ey! Te estoy hablando de Cristo porque te amo. ¿Me querés hacer un religioso más? No, papito, yo no te quiero hacer un religioso más. Te quiero que así como yo conozco al Señor, tú lo conozcas. Porque esto es terrible. Como dice un escritor, este hombre de Dios que le fue a predicar a los indios pieles rojas, dice este hombre que cuando él le dijeron acerca de ir a evangelizar a los indios, él dice que al principio él se echó para atrás y en ese momento él estaba dormido cuando el Señor comenzó a revelarle el infierno. No para él, porque él era salvo, sino en medio de llamas aparecían esos indios pieles rojas y Dios comenzó a hablarle y a decirle: ve, porque yo te envío. Y una de las trabas que él puso, uno de los paradigmas que él puso es: pero no puedo el dialecto de ellos. Y el Señor le dijo: ve, porque yo te envío, ve, porque yo te envío. Y él fue. Por eso es que a usted y a mí nos hace falta, claro, el Padre nos reveló a su Hijo para ser salvo. Si no, no estuviéramos aquí. Que Dios nos revelara el infierno en que esas personas se van a ir a diario, porque a diario el Hades está siendo llenado. Que se nos revelara de verdad para tener amor por las almas y no tener un liderazgo de entretenimiento. Si viésemos el infierno prendido en sus llamas, envolviendo a esas personas, ay, hermano, terrible sería. Y con todo el amor, con todo el corazón le diéramos para poder traer almas a los pies de Cristo. Señores, lo que viene es terrible. Da para pensar. Porque buscarán comida y no hallarán para subsistir. Por eso es que Juan dice: oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes. Él escuchó, después de la aparición del tercer jinete montado en el caballo negro, Juan oyó esa voz. Escuchó esa voz en medio de los querubines, porque estos son los que rodean el trono de Dios. Según lo que dice las frases de Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, que rezan así como se lo voy a leer ahorita. Dice el verso 6: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Son estos que aquí Juan observó. Están alrededor del trono. Y cuando Juan escucha esa voz, no es la voz de ninguno de ellos, es la voz del mismo Dios, del que está sentado en el trono. 2 libras de trigo por 1 denario. Esas expresiones vienen a ser como un pronunciamiento de Dios. Y ese mismo pronunciamiento revela cuán devastadoras serán las condiciones que esa hambruna traerá
a este planeta. Terrible, 2 libras de trigo por 1 denario, 2 libras. Es apenas suficiente para sostener a una persona por un día. Razonamiento, escasez. 1 denario representa el salario de un día del obrero promedio. Cuando uno une las dos piezas, el trabajo y lo que las personas ganarán y la escasez de comida, el trabajo de las personas apenas será suficiente para proveer comida para sí mismo de manera personal, y ya no digamos para su familia. Es decir, que no podrán alimentar a su familia. 6 libras de cebada, dice el verso 6, por 1 denario. Es decir, que los que tienen familias podrán comprar esto nada más. Una proporción diaria de comida para sus familias. Pero la expresión ahí que dice 6 libras de cebada, levántenme la mano, ¿cuántos han tomado fresco de cebada un día? Va, qué rico es, hermano. No vayan a enojar conmigo, hermano, yo les estoy predicando, porque hay muchos que me reclaman cuando me bajo de aquí en veces. Esa expresión, la cebada, si alguien se mete a la computadora y le gusta mucho la cebada, y alguien dijera, yo me tomo un fresco de cebada y no hay ningún... De la cebada no solamente hacen fresco. En la época de Cristo hacían pan de cebada. Algunos le llamaban el pan de los pobres, al pan de cebada. Entonces, pero el hecho es que la cebada, ya sea que se utilice para el pan o para el fresco, hermano, la cebada tiene muy poco valor nutritivo. Y por lo general, en otras partes del mundo se usa para alimentar a los bueyes. Para eso lo ocupan. Entonces, ¿qué nos da a conocer aquí la palabra 6 libras de cebada y 1 denario? Que el salario de las personas va a ser tan mínimo que apenas va a alimentar a 3 personas con una comida de baja calidad, como la cebada, tan baja calidad. Y va a ser terrible entonces esto. Mencionemos eso, salarios y comida. Ambos representan sueldos de hambre y significa condiciones de hambruma, de las cuales nunca han habido en este mundo, señores. Pero la voz decía, ¿de quién era la voz? ¿De los 4 seres vivientes o del que está sentado en el trono? Del que está sentado en el trono. ¿Qué decía esa voz? Pero no dañes, verso 6, el aceite ni el vino. O sea que lo que está diciendo la voz es que ellos, Dios está viendo todo lo que Él está permitiendo. Pero Dios ahora les dice que no dañen el aceite ni el vino. Es decir, que les está diciendo que protejan, porque le está viendo la gran devastación, está viendo que la gente está muriendo. Pero dice, no dañen el aceite ni el vino, porque hay condiciones muy severas, extremas, y Dios les advierte, aléjense de no dañar el aceite ni el vino. Es decir, la palabra dañar en el griego de la Biblia en que fue escrito el Apocalipsis es la palabra que se escribe derrochar. El Señor enseña a los suyos a tener sabiduría. Hay personas que les sobran frijolitos, no se los comen todos en la cena, porque muy noche nos saca el hermano Wilber y muy panzones estamos. No comen casi, algunos botan los frijolitos. Usted tiene que comprar depósitos para guardar lo que le sobre. Él les enseñó ese principio cuando multiplicó los panes y los peces. Botaron lo que sobró, lo almacenaron, lo guardaron en correcto. Entonces aquí el Señor está diciendo, ¿verdad? No dañen. Les advierte, no derrochar,
no dañar, no derrochar el aceite ni el vino. Ahora, alguien podría darle una interpretación de acorde a sus propios pensamientos. Entonces, ¿qué tiene que ver el aceite? Bueno, aquí no está hablando del aceite común y corriente que es sacado de la semilla del algodón. Hay otros tipos de aceites que son sacados de plantas. Aquí está hablando de manera rigurosa del aceite de oliva. A eso se refiere aquí, aceite de oliva, porque el aceite se ocupa para preparar alimentos de primera necesidad. Y cuando habla del vino, hay quienes creen que el vino es únicamente para echárselo para adentro. No, hermano, los vinos, el que sabe usar el vino, por ejemplo, un chef, ¿verdad? Un buen cocinero sabe que el vino es muy importante en su cocina. Quiere decir que a mí en más de alguna oportunidad cuando alguien me invita a comer a algún lugar, lleva vino la comida. Sí, hermano, por eso que sale un poco trallado usted, ¿sí? Porque viene un poco sonso aquí a la iglesia. El vino no es solamente para tomar. El vino es utilizado en otros países para purificar el agua. Pero más que para purificar el agua, el vino, las personas que son cocineras, saben de comida, lo ocupan para las comidas. Entonces, lo que significa esto, no dañes el vino ni el aceite. Está diciendo que no toquen lo más esencial que les ha quedado a los seres humanos. Al menos eso. No lo dañen. Pero será duro, ¿verdad, hermano? O sea que no hace falta que usted viva en Cuba ni en Venezuela. Eso será terrible en todo el mundo. A mí me aflige, hermano, me aflige en este sentido. Hoy en la prensa gráfica sacaron El Salvador, el primer país más violento de todo el mundo. Antes estábamos en categoría número 3. Hoy nos pusieron ya, hermano. Léalo el periódico de hoy en día. Categoría 1, mano. Pero ni en la selección estamos así, mano. Somos el país número 100 no sé cuánto. Malo para jugar. Exportando maleantes, número 1 en México. Ahí sí somos buenos, hermano. Y preocupa eso, hermano. ¿Qué nos será en el futuro? Lo que viene. Pero bien vale la pena afirmarnos en el Señor. Seguir adelante, hermano, alimentándonos, amándole, congregándonos, leyendo la palabra, orando en todo tiempo y amando a los que nos hacen daño. Así es que, hermanito, esto va a ir dándose de una manera sucesiva, de mal en peor. O sea que no hay buenos augurios, pues. Mientras estos sellos se sigan abriendo, las cosas más peores, más terribles, más terribles, más terribles, más terribles. Y a los que predicamos y enseñamos así acerca de lo que viene, nos llaman los predicadores de juicio. Pero ¿qué vamos a hacer? Si yo no le enseño la verdad a usted, dejaría de ser predicador. Preparémonos y agarrémonos más del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y a cerrar nuestros ojitos. Vamos a hacer la oración en esta hora. Dele gracias al Señor por sus bondades, por sus misericordias, hermanito. Dios ha sido bueno y no nos olvidemos de eso. Tenemos que amar las almas. Hoy más que nunca, amarlos. Yo quiero que le haga esto que le voy a indicar. Póngale la mano al que